Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva temática, la última de nuestro pequeño corto semestre, que son los objetivos de la crítica en la producción de lo arquitectónico. A ver, a manera de recuento, lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores y que es la temática o una de las temáticas centrales de teoría de la arquitectura uno es la forma y el proceso de diseño en la producción arquitectónica. Recordemos que la forma no es el único elemento o el único factor de interés dentro de la producción urbano-arquitectónica. La forma es uno de los componentes del urbano arquitectónico. La forma, la función, lo estructural constructivo y su interrelación con el contexto, esta dialéctica entre el objeto urbano arquitectónico y el contexto será fundamental para siempre entender la arquitectura. Y nunca olvidar algo que se ha hecho mención anteriormente, es la arquitectura es eminentemente social. La arquitectura surge para atender las actividades que busquen satisfacer las necesidades del ser. Eso es algo que no podemos olvidar. Dentro del proceso de diseño hemos visto diferentes etapas, como la etapa de ideación, esta etapa de conceptualización, en donde las ideas, a partir de una serie de experiencias, de vivencias, etcétera, se van generando una serie de premisas que al sumarse y articularse entre sí forman conceptos, olvidando o dejando atrás esta única idea de que el concepto en arquitectura es un discurso metafórico en donde de pronto podríamos recaer en la idea de una arquitectura figurativa. No. Los conceptos, que son varios, que se interrelacionan entre sí para eh, atender nuevamente esta necesidad espacial que dé atención o que sea el receptor o el contenedor de las actividades que satisfagan las necesidades sociales. Eso es lo que hemos estado viendo. La sesión anterior platicamos de forma muy general sobre la importancia de la labor de las arquitectas dentro de la producción arquitectónica, buscando visibilizar lo que a lo largo de la historia y muchas veces bajo un esquema muy androcéntrico no se ha dado los reflectores necesarios a la producción arquitectónica de las mujeres arquitectas. Ahora trataremos de ver algo que es importante para nuestro proceso reflexivo, crítico, y que tiene que ver mucho con el trabajo final de esta asignatura, que es la crítica arquitectónica. ¿Qué rayos es la crítica arquitectónica? ¿Para qué nos sirve la crítica arquitectónica? ¿La crítica solamente es criticar? ¿Ser criticón? ¿Ser criticona? ¿Hacia dónde va? Y luego eso de axiología, suena como medio extraño. Son dos temáticas que vamos a revisar el día de hoy. Juicio y valoración de la obra arquitectónica, eh, desde la idea de qué es la crítica arquitectónica, y la teoría ontológica de los valores y la axiología. ¿Qué se refiere esto? Bueno, de entrada, ahí estamos viendo en la portada el interior de una iglesia católica en Japón, hecho por el arquitecto Tadao Ando. Se llama la Iglesia de la Luz, de 1989. Ya tiene sus años. Si quisiéramos hacer una crítica arquitectónica, hay que entender que necesitamos ciertas referencias para poder hacer la crítica. Y también es muy importante que entendamos para qué quiero hacer la crítica. Entonces, ante una crítica, ante un juicio que voy a realizar a una obra, yo necesito tener un objetivo claro. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Para compararlo con templos latinoamericanos? ¿Para identificar los elementos que conforman la obra? ¿Para entender cómo ha sido el desarrollo arquitectónico religioso católico en Japón? ¿Para qué? O simplemente para entender el manejo de la espacialidad
de esta obra y por este arquitecto en ese momento y en ese lugar en específico. El objetivo finalmente ustedes lo van a señalar y eso es algo muy importante que tenemos que entender como paso número 1, ¿vale? Los objetivos de esta breve unidad, pues ya se va a acabar nuestro semestre, es valorar la importancia de la crítica con una condición axiológica para construir una práctica fundamentada. Spoiler, la axiología se refiere a los valores. Por lo tanto, son juicios de valor, juicios estéticos, como parte de esta crítica, para entender lo que vemos, pero también para complejizar nuestra praxis, nuestra práctica arquitectónica. Y 2, identificar los métodos de la crítica arquitectónica en un proceso reflexivo hacia la construcción de una práctica arquitectónica. Esto sobre todo lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar primero con antecedentes conceptuales para de ahí comenzar a desarrollar la temática de la crítica arquitectónica. Primero, tenemos que referirnos a lo que se conoce como el proceso cognoscitivo. El proceso cognoscitivo hace referencia a esta serie de procesos que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. El conocimiento se relaciona con el círculo de la información, en donde procesamos la información que nos llega a través de los sentidos, la almacenamos, la manipulamos de forma mental, la recuperamos e interactuamos con el mundo. ¿Se acuerdan que en sesiones anteriores habíamos platicado de eso? Y les había comentado que eso se desarrolla en Teoría de la Arquitectura 2. Que hay un círculo de la información o circuito de la información en donde ante un estímulo están nuestros sentidos que reciben ese estímulo y de pronto hay una percepción compleja que llega a nuestra conciencia y una grabación que llega a la memoria, lo cual nos genera un recuerdo y que en este proceso o en este lugar de la conciencia comienza a desarrollarse una primera imagen que va a dar pie a una reacción, que va a dar pie a que yo reaccione o que yo actúe de tal forma ante un estímulo, que puede ser un movimiento, que puede ser una emoción, que puede ser un sentimiento, que puede ser algo, ¿ok? Por lo tanto, el proceso cognitivo va de la mano con este circuito de la información, porque justamente el conocimiento pues se va a desarrollar en parte por este circuito. Hay varios conceptos clave dentro de este proceso cognitivo. El proceso de percepción, de atención-concentración, de memoria, el pensamiento y el lenguaje. La percepción, por ejemplo, se refiere a la interpretación de las sensaciones que nos rodea. La atención y concentración se refiere a la selección de la información. La memoria se refiere al almacenamiento y a la recuperación de la información que se va grabando en nuestra mente. El pensamiento se refiere a un procesamiento complejo, que ahorita, por eso lo puse en ese marco, porque ahorita platicaremos de ello. Y el lenguaje finalmente es la expresión con signos y sonidos que tiene que ver con algo que vimos anteriormente, que se llamaba la semiótica. ¿Se acuerdan? La idea del significado, el significante, entender que de pronto hay ciertos discursos, ciertas narrativas arquitectónicas y que esto nos puede dar pie al entendimiento de un simbolismo, de un significado o de algo, de un mensaje, ¿ok? Hablando arquitectónicamente, claro, ya que la semiótica, nace propiamente dentro de la disciplina del lenguaje, de la literatura, de la gramática, y que bueno, de forma multidisciplinaria se ha ido empleando en otras ramas. Bien, ¿qué onda con el pensamiento? El pensamiento es una capacidad que tiene el ser humano de someter su experiencia a un análisis, a un juicio, a deducciones, etcétera, y sacar de ello ideas, conclusiones e invenciones. Fíjense qué interesante está esto. Tiene que ver con varias cosas que hemos estado viendo anteriormente. Es la capacidad que tenemos nosotras y nosotros para someter nuestras experiencias
Se comentó que gran parte del proceso cognoscitivo, del proceso de aprendizaje, del proceso de diseño, para poder hacer esta ideación, esta conceptualización en arquitectura, se requiere en gran parte las experiencias. Necesitamos eh, identificar el impacto de las experiencias concretas, o sea, vividas, y las experiencias intuitivas, no vividas, pero que se podrían deducir y que podrían cambiar una vez que se vivan. Estas experiencias las podemos someter a una serie de juicios, de análisis, de reflexiones, de deducciones, para que a partir de esta experiencia que es, bueno, a ver, me aventé de un paracaídas y empiezas a relacionar un montón de conceptos. Debido a que estoy pensando en ello, comienzo yo a generar una serie de juicios, de análisis y decir, ¿valió la pena aventarme? ¿Valió la pena invertir ese dinero para yo subir en un avión y sentir esa adrenalina? ¿Valió la pena? No sé, empiezas a generar una serie de reflexiones en torno a ello, lo cual te podría dar pie a ideas de diseño, conclusiones o reflexiones tentativas, parciales, conclusiones definitivas, y a lo mejor hasta te dice, creo poder idear una mejor forma de llegar a este lugar para no hacerme tanto tiempo o no gastar tanto tiempo en el recorrido para yo poderme aventar de un avión. No sé, a lo mejor no es específicamente en la experiencia de aventarme, pero sí en la experiencia de llegar al lugar donde se va a realizar la actividad. En fin, eso es pensar. De hecho, ahorita lo que estábamos haciendo es dar una serie de estímulos que a ustedes les van generando algún tipo de pensamiento, ¿vale? El pensamiento va a implicar la reorganización e interpretación de los contenidos mentales. Por ello, el conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo es crucial. Acuérdense que la memoria es una especie de archivero o nuestro Google mental, en donde tenemos un montón de temáticas, de olores, de sensaciones, un montón de estímulos, un montón de recuerdos, un montón de anécdotas, un montón de elementos y conceptos científicos, artísticos, culturales, históricos, sociales, etcétera, etcétera, que están ahí almacenados. Y que lo importante es comenzar a articularlos para poder generar un contexto, un referente teórico, etcétera. Pero entonces aquí es muy interesante porque el mismo pensamiento va a comenzar a relacionar experiencias pasadas con algo que estás analizando, estás pensando. Estás comenzando a referenciar toda la información que tienes aquí guardada. Y que de pronto algo que parecía que no tenía relación contigo o con ese momento, con esa actividad, resulta que sí la tiene. Eso es lo que pasa muchas veces en materias como historia, matemáticas, etcétera, que a veces vemos los conceptos, pero no la interrelación y la aplicación de los mismos, y nos perdemos. Y decimos, no me gusta la historia, no me gustan las matemáticas, porque falta de pronto esa articulación o interrelación, y así con varias materias, o con varios campos del conocimiento, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la motivación y el gusto de uno, que diga, esto me gusta, y que tú comiences a investigar y a conocer y a pensar más en ello, y por lo tanto puedes generar más conclusiones, referentes, etcétera. Bueno, resulta que existen varios modelos del pensamiento con sus características y contenidos. Tenemos, por ejemplo, el reflexivo, analítico, el lógico, el crítico, el analógico, el sistémico, el deliberado, el práctico, el creativo. Son un montón de pensamientos. Hemos estado hablando anteriormente del pensamiento creativo, en donde mediante la imaginación se generan ideas. Eso es lo que hemos estado platicando anteriormente. Pero no somos... no tenemos un solo modelo de pensamiento, tenemos varios. Y muchas veces estos se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, seguramente han escuchado muchas veces que en los planes de estudio, en las materias, etcétera, se habla de que las alumnas y los alumnos generarán o desarrollarán las herramientas reflexivas
y críticas en torno a algo. Y tú dices, sí, crítico reflexivo, ¿cómo es eso? Bueno, pues vamos a revisar ahorita justamente ese punto. ¿Qué es lo reflexivo? ¿Qué es lo lógico? ¿Y qué es lo crítico? Lo reflexivo se va a referir a personalizar a partir de una serie de experiencias previas sobre conceptos e ideas generales. O sea, voy a comenzar a reflexionar sobre algo o sobre un hecho para yo comenzar a entender estas mismas ideas, relacionándolas, insisto, con otras experiencias y con otras ideas. Ahorita vamos a revisar específicamente lo reflexivo. Lo lógico se va a referir a aquello que se refiere a un orden, mientras que lo crítico se va a referir a aquello que cuestiona. Ojo, eso es interesante. La crítica es porque tú vas a tener una habilidad de cuestionar, no quedarte con lo que te dan, ¿vale? Y vas a cuestionar a partir de criterios y procedimientos. No es que tú llegues y digas, a ver, voy a comenzar a cuestionar todo por cuestionar. Sí puede ser un camino, una alternativa, pero no perdamos de vista que debe de haber un objetivo, si no nos perdemos, ¿vale? Ahí tenemos una fotografía del Museo Papalote del Niño aquí en la Ciudad de México. Simplemente ver a esas formas nos despierta una serie de ideas, de recuerdos, de pensamientos que nos podría dar pie a generar un impacto en el pensamiento creativo, en donde esto nos dé pie a imaginar o a reinterpretar ciertos elementos que podamos aplicar en otra obra. De hecho, ahí existe también un modelo de pensamiento analógico donde podemos comparar conceptos, o en este caso comparar edificios, comparar obras. El pensamiento sistémico, que hoy en día está sonando mucho, pues se refiere a cómo voy a relacionar todos los conceptos, datos e información que giran en torno a un hecho, a un objeto urbano arquitectónico. En fin, también ahí está el analítico, que se va a referir a cómo descompongo un objeto en varios elementos para entender cada uno de estos elementos y después ensamblar nuevamente este objeto y poder generar una reflexión. A eso se refiere el análisis. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar conceptualmente a qué se refiere el reflexionar, la lógica y la crítica. Reflexión, que se refiere a reflexionar, se va a referir a pensar, otra vez, pensar o considerar con detenimiento y cuidado alguna cosa, considerando sus causas, implicaciones y consecuencias. Vamos a comenzar a articular muchos de estos elementos e ideas a partir de una cosa o una serie de cosas que estoy yo identificando, que estoy analizando, para poder yo reflexionar en algo. Entonces, un pensamiento reflexivo, que es algo que se busca en ustedes, compañeras y compañeros, es, si estoy viendo ese edificio de Alecam, que es un edificio mexicano, en Bulgaria 533, ¿cómo a partir de lo que veo y a partir de un posible análisis que pueda realizar, viendo otras fotografías, plantas, cortes, conociendo un poco de la obra de Delecamp, podría yo comenzar a identificar si a lo mejor, y con mi bagaje, el conocimiento que tengo sobre la habitabilidad o las condiciones básicas de la habitabilidad, podría yo reflexionar si los departamentos que están ahí son habitables? Esto me va a llevar a una serie de juicios, que ahorita platicaremos de ello, pero me va a llevar a deliberar, a reflexionar, a pensar, a identificar, a interrelacionar conceptos y poder generar esta reflexión. Y eso es algo que van a hacer en el trabajo final. ¿Ok? Luego viene la lógica. La lógica se refiere a una disciplina. Vamos a revisar qué dice la disciplina y luego una definición más breve que creo que nos ayuda de igual manera. Lógica se refiere a una disciplina que trata de la estructura y de las relaciones que hay
entre los diferentes elementos de un discurso, llámese discurso arquitectónico. Acuérdense esta idea de utilizar los elementos básicos o los principios básicos de la composición, perdón, más la forma y el carácter para generar un discurso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo son los conceptos y los juicios? Y establece los principios formales del razonamiento. Entonces, la lógica dará pie a un razonamiento, que ahorita veremos qué es, a qué se refiere el concepto de razonar. Entonces, de forma muy específica, la lógica es la manera particular que algo o alguien tiene de discurrir o razonar referente a un objeto. ¿Cómo tú ordenes los conceptos para poder razonar sobre ese edificio que les estoy enseñando? Ya depende mucho de tu bagaje, de tu conocimiento, de tu educación y quizás de criterios y motivaciones personales. ¿Ok? La crítica es una capacidad de examinar, valorar y juzgar una obra o la actuación de alguien. Quitemos la actuación de alguien y vámonos a una obra. Eso es lo que nos interesa. Es, en términos generales, la opinión o juicio favorable o negativo, aunque no es la única sentencia que se puede dar, que se da acerca de algo después de haberlo examinado. Fíjense cómo son tres elementos que van de la mano, pero no son sinónimos. La crítica nos va a hablar sobre un juicio argumentado. Y un juicio que está ¿dónde hablamos de juicios? Pues hablamos de la lógica. La lógica está hecha por juicios. Y si hablamos de un juicio argumentado, se refiere a que este juicio está fundamentado en un razonamiento y en una reflexión. Y hacia eso vamos. La crítica arquitectónica, bueno, me regreso ahorita a eso. La crítica arquitectónica es un juicio argumentado. A ver, ¿qué es un juicio? Un juicio es la capacidad de razonar y distinguir ¿qué dice? Sí, unas cosas de otras y de valorarlas. O sea, yo tengo diferentes elementos, diferentes edificios, diferentes fachadas, diferentes objetos urbano-arquitectónicos, los comienzo a identificar, comienzo a reflexionar sobre ellos y puedo yo distinguir las cualidades de uno y otro y por lo tanto valorarlas. Eso es un juicio. ¿Ok? Y el razonamiento del cual hacía hincapié la lógica se va a referir a la capacidad de la inteligencia por la cual se pueden considerar varios datos, argumentos o proposiciones y sacar de ellas conclusiones y juicios. Y esto va de la mano con la reflexión. Véanse cómo son una serie de conceptos que van de la mano para entender que, nuevamente, la crítica arquitectónica es un juicio argumentado. Si la crítica es un juicio que no está argumentado, se convierte en una crítica hasta destructiva, una crítica sin objetivo. Es el ser criticón, ser criticona, que eso es muy diferente, ¿vale? Entonces, si voy a hacer una crítica, volvemos, ¿qué es la crítica? La crítica se refiere a la opinión o juicio favorable o negativo acerca de algo después de haberlo examinado. O sea, es un juicio argumentado sobre una obra arquitectónica. Y eso es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante, en toda su vida, en su vida académica y profesional, para que a partir de eso ustedes puedan identificar ciertos elementos que ayuden a consolidar y madurar su praxis arquitectónica, o sea, su práctica. Por lo tanto, ahí hablé de objetivos. Si yo voy a hacer una crítica arquitectónica, tengo que tener un objetivo bien claro. Y ese objetivo bien claro, ustedes lo identifican. Nadie más. Solamente que uno les diga, a ver, tendrán que analizar este edificio para... Si uno les dice el para qué, estoy de acuerdo. Si no, si uno nada más les dice, como es el caso de este trabajo que van a entregar ustedes, es seleccionen un autor, una autora,
elijan una obra y esa obra realicen una crítica arquitectónica. Les estoy dando la posibilidad de que ustedes identifiquen qué objetivo quieren hacer. Pueden ser uno o varios objetivos. Entre más objetivos, más arduo es el trabajo. Entonces, los objetivos pueden ser desde entender la obra, analizar la obra, o sea, descomponerla en partes y entender cómo está funcionando esta obra, para poder concluir y reflexionar algo. Evaluar la obra, contextualizar la obra, conciliar y relacionar su parte con las demás, una parte con las demás elementos desde un enfoque sistémico de la obra arquitectónica, entender su materialización o la interpretación de la memoria colectiva. Pueden ser otros objetivos. Estos son algunos. Josep Montaner, este crítico de arquitectura reconocido español, nos dice que para poder hacer un juicio argumentado, o sea, una crítica arquitectónica, se requiere un bagaje de conocimientos. Claro. Es como si nosotros quisiéramos hacer un juicio de valor acerca de, no sé, la gastronomía. Bueno, es que a lo mejor ahí al haber consumido, a ver, sobre la praxis gastronómica de la comida tailandesa. No sé, es que yo sí he comido comida tailandesa, sí la has comido, pero no la has preparado, eso es otra cosa. Es como decir, fíjense aquí qué interesante, una persona que no es arquitecto, pero que ha vivido el edificio, sí podría hacer una crítica del edificio, pero desde sus experiencias, más no desde sus conocimientos teóricos. Fíjense qué interesante, lo mismo con la comida. Comí comida tailandesa, puedo hacer una crítica de me gustó, no me gustó, me pareció que esto, la especie, etcétera, sí. Pero otra cosa es que un chef o alguien que se dedica a hacer comida tailandesa pueda hacer una crítica. Fíjense cómo ahí hay dos, dos posibles alternativas. Y una no es mejor que otra. Jamás. Nosotras y nosotros podemos hacer juicios, críticas arquitectónicas, pero quien va a vivir y disfrutar nuestros edificios no somos nosotros, son las personas. Las personas, su juicio, termina siendo trascendental para el devenir de ese edificio. O que lo cancelan, lo niegan, lo cierran, lo destruyen, o lo conservan a lo largo del tiempo. Fíjense qué interesante es todo esto. Entonces, Josep Montaner nos dice, se requiere un bagaje de conocimiento, sí, para ser un crítico. De ahí viene soy crítico de no sé qué. Pues sí, porque tienes el conocimiento de. Tienes que tener metodologías, o sea, identificar. Tanto tú tener una metodología de cómo hacer una crítica, que eso, insisto, lo veremos en la siguiente sesión, como tú conocer de las metodologías relacionadas a lo que estás analizando. Como en este caso el proceso de diseño, el proceso creativo, el proceso de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también tener una habilidad de análisis, síntesis, para poder saber cómo poder discurrir, cómo poder desmenuzar los conceptos que giren en torno a esto, a un objeto X, ¿vale? Y algo que es muy, muy relativo, la sensibilidad, la intuición y el gusto. Pues son cosas muy personales. Nadie te enseña a cómo intuir y nadie te enseña cómo sentir. Son cosas que tú vas generando. Y el gusto es muy subjetivo. A veces se dice, ay, miren, qué mal gusto tiene. ¿Quién mal gusto? ¿Quién? ¿Una academia? ¿El mundo de la moda? ¿Las pasarelas parisinas de la moda o de Milán? Pues sí, pues todo mundo tiene pésimo gusto en cómo vestirse según esos estándares. Pero el gusto es muy relativo. El tener buen gusto o tener mal gusto es muy relativo. Si alguien de ustedes busca y nos comparte por Classroom diseños de interiores kitsch, que es una tendencia alemana, el kitsch, que tiene que ver con muchos empleos de colores, materiales, etcétera, que podrían recaer en la idea del mal gusto. Pero eso le da un valor bien interesante a ese tipo de propuestas kitsch.
y también es parte del diseño y de la arquitectura, ¿vale? Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.